En las tierras áridas y duras de Sudáfrica había un hombre. Su nombre era Nelson Mandela, y en el momento en que se pronunciaba, cargaba un peso tan poderoso que podía sacudir al mundo. Pero el momento en que su nombre resonó a través de la historia no llegó fácilmente. Fue el resultado de años de dolor, resistencia y fe inquebrantable. Mandela no era un héroe como la gente suele entenderlo. No era simplemente un hombre de acción, sino una leyenda viviente, un símbolo de una lucha que abarcó décadas. Cuando Mandela fue arrestado en 1962, el mundo no lo veía como un revolucionario. Para la mayoría, era solo otro hombre negro luchando contra el sistema. Pero para él, la lucha nunca fue solo por su propia libertad. Era por la libertad de toda la nación. En ese momento, nadie podía haber predicho cuán poderosas se volverían sus acciones. En su mente, siempre había una sola pregunta: ¿la libertad es realmente solo para mí o es para todos? Y entonces, un día, llegó el momento. Un día que cambiaría el curso de la historia. Después de 27 largos años, Nelson Mandela finalmente fue liberado. Las puertas de la prisión que lo habían mantenido cautivo durante casi 3 décadas se abrieron, pero fuera de esos portones, estaba a punto de desarrollarse un tipo diferente de batalla. Había miedo en el aire, miedo a lo desconocido. La nación aún estaba rota, dividida por años de odio racial y opresión. Pero Mandela, incluso como hombre libre, no solo estaba saliendo a la luz del sol, estaba entrando en la posibilidad de sanar, una posibilidad que era más grande que un solo hombre. Cuando fue liberado, el mundo contuvo la respiración, pero al salir a la luz de la libertad, la verdad comenzó a extenderse. La liberación de Mandela no era solo la victoria de un hombre, era la posibilidad de reconciliación, la esperanza de que las heridas del pasado pudieran sanar. Sin embargo, no hubo celebración. Aún no. Mandela sabía que la verdadera libertad venía con un precio, un costo que solo podía pagarse mediante comprensión, unidad y perdón. En 1994, Mandela fue elegido el primer presidente negro de Sudáfrica. Pero su victoria fue más que un triunfo político. Fue un símbolo de la transformación de una nación, de un pueblo que había estado silenciado durante mucho tiempo y que ahora encontraba su voz. El camino hacia este momento había estado pavimentado con incontables luchas, lágrimas y sacrificios. Pero cuando Mandela asumió el cargo, no fue solo una victoria para una persona, fue una victoria para todos los que alguna vez habían luchado por la justicia y la igualdad. Sin embargo, Mandela no se regocijó en su victoria. Entendía que la verdadera libertad de Sudáfrica no vendría de la posición de poder de un solo hombre, sino de la voluntad colectiva de su pueblo. El mayor logro de Mandela no fue solo liberarse de las cadenas, fue la capacidad de romper el ciclo de odio y división que había plagado a su gente durante siglos. En su presidencia, dejó en claro que la verdadera batalla no había terminado y que la reconciliación, no la venganza, sería la base de una nueva Sudáfrica. Sabía que para sanar una nación, las personas tenían que estar dispuestas a perdonar, sin importar cuán difícil pudiera parecer. Mientras lideraba la nación, Mandela enfrentó oposición, no solo de aquellos que habían apoyado el apartheid, sino desde su propio pueblo. Las viejas heridas tardaban en sanar, y aún había quienes se aferraban a la ira y el resentimiento. Pero el liderazgo de Mandela demostró que el perdón era el único camino a seguir. Nunca olvidó el dolor, pero entendió que el futuro de Sudáfrica dependería de la capacidad de su gente para mirar más allá de su historia y construir algo mejor, juntos. Cuando Mandela se presentó ante el mundo, ya no era solo un símbolo de resistencia,
se había convertido en un ejemplo viviente de lo que realmente significa el liderazgo: la capacidad de unir, inspirar y perdonar. Su legado no residía solo en el ámbito político, sino en los corazones de millones que vieron en él la posibilidad de un mundo donde la justicia y la igualdad realmente podían existir. Pero incluso después de todas sus victorias, después de todos los momentos que quedarían grabados en la historia, quedaba una pregunta que Mandela nunca dejó de hacerse. ¿Qué pasa ahora? No era suficiente simplemente ser libre. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. ¿Qué tipo de país sería Sudáfrica? ¿Seguiría dividida o se levantaría como una sola? La vida de Mandela se dedicó a moldear esa respuesta, y aunque su papel como presidente terminó, su influencia continuó dando forma a la nación. Años después, cuando Mandela envejeció y finalmente falleció, el mundo lloró. Sin embargo, su muerte no fue el final de un hombre. Fue el paso de una visión, la pérdida de un hombre que había dedicado toda su vida a la justicia y la paz. Pero incluso en la muerte, el legado de Mandela perduró. Su nombre sería para siempre sinónimo de la lucha por la libertad, la unidad y la fuerza para perdonar. Y en ese legado había una verdad que nunca se desvanecería. Nelson Mandela no solo liberó a Sudáfrica, le mostró al mundo cómo sanar sus heridas más profundas. Su mayor logro no fue simplemente su liberación de prisión, ni su presidencia. Fue su capacidad de liderar no con la fuerza del poder, sino con la fuerza de su corazón, un corazón capaz de mostrar que la verdadera libertad no proviene solo de romper cadenas, sino de sanar el alma de una nación. Y eso, quizás, es la victoria más profunda de todas.